Bueno, muy buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver es un complemento a una de las clases que ya tuvieron en relación a una de las estructuras como es el cerebelo. Justamente, para no repetir, desde ya, vamos a ver la parte del cerebelo cognitivo, para lo cual voy a dar inicio a compartir la presentación. No vamos a repetir lo que ustedes ya vieron de las funciones, etcétera, sino un adicional en relación a las funciones propias del cerebelo, de esto que vamos a darle en llamar cerebelo cognitivo. Mi nombre, bueno, ya me vieron en las otras clases, Martín Mazzoli Navar, soy médico psiquiatra, neuropsiquiatra y legista, y me desempeño como docente autorizado en la Facultad de Medicina de la UBA en los departamentos tanto de anatomía como de psiquiatría y de medicina legal. Desde el punto de vista de la situación anatómica, ustedes ya la describieron en la clase de cerebelo, este órgano al cual se encuentra por debajo del lóbulo occipital, posterior a lo que es el tronco del encéfalo, con el cual se va a unir a través de los pedúnculos cerebelosos, y esta característica que tiene el cerebelo de lo llamado el árbol de la vida, en el cual su corteza, ¿sí?, está tan plegada y da esta imagen, esta corteza de sustancia gris, donde se encuentran unas neuronas en particular, las células de Purkinje, y los núcleos subcorticales, ¿sí? Si vemos en esa configuración externa, recordemos que tenía un vermis en la parte medial, el vermis cerebeloso, y a los costados lo que vamos a llamar los lóbulos del cerebelo, el lóbulo, la parte de los hemisferios cerebelosos, con las distintas zonas, un lóbulo anterior y luego el lóbulo medio, el cual el lóbulo medio lo vamos a dividir en uno posterior inferior y uno posterior superior. Y recordar que la sinapsis de la célula Purkinje era de tipo GABAérgica, algo muy importante a tener en cuenta en el caso de los movimientos que va a controlar el cerebelo, como también en relación a ciertas aferencias que va a recibir el cerebelo. Dentro de la organización, si se acuerdan, del cerebelo, la podíamos dividir en tres partes la organización. Por un lado, la organización anatómica, el flóculo, el vestíbulo y los hemisferios, tanto una zona paravermiana y una zona lateral, es decir, la paravermiana más medial, la lateral más obviamente externa. En el caso de una organización funcional relacionada con el vestíbulo, el espino, cerebelo y el cerebro-cerebelo, y una filogenética, que es el arqui, el paleo y el neocerebelo. Si hacemos un trazado de correlativo entre la zona anatómica del vermis con la funcional del cerebro-cerebelo y la filogenética, que es el neocerebelo, vamos a poder describir esa situación donde se encuentran estas funciones cognitivas asociadas a este órgano. Dentro de las aferencias corticales del cerebelo vamos a tener de dos tipos. Unas que van a ser excitatorias a través de las fibras trepadoras, lo que ustedes han descrito dentro del aprendizaje motor, otra a través de las fibras mucosas, y después las aferencias inhibitorias. ¿De dónde van a llegar estas aferencias inhibitorias? Por un lado del locus ceruleus, de tipos noradrenérgicas, y de los núcleos del RAFE de tipo serotoninérgico. ¿Y cuál va a ser la eferencia cortical del cerebelo? La célula de Purkinje, que como antes nombramos, esta célula, la cual es GABAérgica, es inhibitoria, y que va hacia esos núcleos profundos del cerebelo y que van a modificar, por un lado, la actividad muscular, a través de este control, como habíamos dicho, del tronco y de la corteza cerebral, pero también va a inhibir ciertos procesos, como son procesos de tipo cognitivos. Esta va a ser las zonas del cerebelo, con este árbol de la vida en el cual va a estar en la corteza, ¿sí? Tenemos una corteza con tres capas en el cerebelo, las, las células de Purkinje, ¿sí? ¿Qué funciones ustedes ya habían descrito? Por un lado, el control de la postura, los movimientos oculares, la ejecución del movimiento, modulación del tronco y la postura, del tono muscular y el control del movimiento. Ahora bien, ¿se acuerdan de la vía del cerebro-cerebelo? Cuando escribieron la vía del cerebro-cerebelo, dijeron que tenía la función de un planeamiento motor y que su alteración o lesión podía generar incoordinación, movimientos fraccionados, braditerocinesia y la braquicinesia.
Esta vía del cerebro-cerebelo va a tener un comienzo dentro de lo que va a ser, perdón, dentro de lo que va a ser el área motora suplementaria o área B6. Córtico, ponto hacia los núcleos pontinos, ¿sí? Dentro justamente de las corticobulbar, de los núcleos pontinos, ponto cerebelosa ingresa, ¿sí? Al cerebelo y va hacia lo que es la corteza cerebelosa. Córtico, ponto cerebelosa. Luego responde la información hacia el núcleo dentado, dento, luego el núcleo rojo, núcleo rubro, la parte del núcleo rojo, y del núcleo rojo puede o ir hacia abajo como haz rubro espinal o del núcleo rojo hacia la corteza de lo que va a ser la parte rubro tálamo cortical. Entonces, la vía del neurocerebelo o cerebro-cerebelo, córtico, montocerebelosa, dento, rubro, tálamo cortical. Y acá vemos en la imagen cómo se ubica, ¿sí? Tanto el cerebro como el cerebelo y cómo se relaciona esto. Al principio se pensó cómo podía ser que el cerebelo estuviese conectado con otras partes del lóbulo frontal. Es más, se decía que no, que por su función de coordinación motora no lo podía estar. En las imágenes de tipo estructural podemos ver en la resonancia, ¿sí? En un plano medio sagital y en un medio parasagital a 10 milímetros de los cortes, el vermis con sus distintas áreas, ¿sí? Sus 10 áreas y divididos en un lóbulo anterior, el lóbulo póstero superior y el póstero inferior, que van a tener mucha significación, puesto esta división del vermis justamente se relaciona con distintas patologías psiquiátricas o neuropsiquiátricas en las cuales se había dado descripciones. ¿Qué es la cognición cerebelosa? Se empezó a ver que algunas funciones del lóbulo frontal también se podían alterar si se alteraban partes del cerebelo. Hubo un estudio en el cual se inyectó virus herpes en el área 46 del mapa citoarquitectónico de Brodmann, es decir, estamos hablando de un área la cual es frontal, del lóbulo frontal, y por circulación retrógrada del virus empezaron a encontrar moléculas de este virus generando toda una vía que llegaba hasta el cerebelo. ¿Sí? ¿Qué funciones cognitivas vamos a ver dentro del cerebelo? Hay principales funciones superiores en las que participa el cerebelo, por ejemplo, el aprendizaje, aprendizaje asociativo, declarativo, procedimental, completar cadenas de letras para formar palabras, funciones emocionales. Esto fue descrito principalmente, la cuestión emocional, en pacientes con tumores o con accidentes cerebrovasculares a nivel cerebeloso, en los cuales se veía la alteración que generaba dentro de estas funciones emocionales o de respuestas emocionales. También funciones visoespaciales, las cuales se relacionan principalmente con los niveles de procesamiento cortical del parietal, pero que en lesiones cerebelosas, más allá de la marcha cerebelosa que se puede ver en personas que han consumido alcohol, que justamente en las personas con etilismo crónico hay una alteración de atrofia cerebelosa también, pero se podía ver que este lugar en el espacio del sujeto en relación al medio, a través de las vías cerebelosas estaba alterado. La generación de palabras, el lenguaje, ¿sí? Lo que justamente era alteración de la mecánica del lenguaje debido a alteraciones cerebelosas, el razonamiento conceptual y abstracto, los tipos de memoria, ¿sí? Que también el cerebelo participaba dentro de estas redes, que si bien son redes córticos subcorticales del cerebro, el cerebelo tenía injerencia, tanto en la memoria de trabajo, la working memory, la memoria a corto o largo plazo, de reconocimiento autobiográfica o de procedimientos, la percepción del tiempo y la planificación. Se hizo una correlación anatomoclínica entre algunos
de las funciones en las que participaba el cerebelo y qué zonas del cerebelo podían participar. Por ejemplo, en la creación de modelos internos de respuesta en las regiones cercanas a la fisura posterior-superior, ¿sí? En lo que tiene que ver con el procesamiento de las palabras, lingüístico y generación de palabras, la región lateral derecha del cerebelo, en lo que es la working memory, el hemisferio cerebeloso derecho en la parte inferior, el procesamiento cognitivo se daba a expensas del núcleo dentado, justamente el núcleo de deferencia propio de esta vía del cerebro-cerebelo. Y después el aprendizaje en la fisura posterior superior bilateral, la modulación de los procesos motores en las regiones más anteriores y la atención visual, o lo que es el seguimiento a través atencional, ¿sí? En las regiones posteriores. Estas van a ser las eferencias, ¿sí? Dentro del cerebelo y las aferencias que va teniendo, y justamente se van a dar y sumándose a la vía del cerebro-cerebelo para poder llevar esa información hacia el cerebelo, ser procesada y responder bidireccionalmente. Por eso hablamos de la vía córtico-ponto-cerebelosa, la respuesta a través del núcleo dentado, dento-rubro, y en ese núcleo rojo, como luego van saliendo bidireccionalmente las distintas eferencias. Estas son imágenes de tractografía, ¿sí? Con resonancia magnética funcional, con reconstrucción de conectividad entre el cerebro, el área motora suplementaria medial y el cerebelo durante el movimiento del dedo índice en respuesta a consignas. Por lo cual, en esta área motora suplementaria y cuestiones que tienen que ver con funciones visoespaciales y de coordinación del movimiento, cómo se relaciona tanto el procesamiento a nivel cortical, ¿sí? Frontal, y con zonas del cerebelo. Y esto es lo que yo les decía, hay zonas del cerebelo en las cuales se ha visto en estudios histomorfológicos de que las neuronas están distintas. Por ejemplo, en un niño sin patología del sistema nervioso central y un niño con un autismo, ¿sí? En la cual miren cómo la celularidad es distinta, no solo a nivel de cantidad, sino de del volumen, ¿sí? De esas células, ¿sí? El tamaño estaba alterado y también la cantidad. Diferencias en relación a voluntarios sanos y pacientes con esquizofrenia al realizar una tarea cognitiva, en las cuales el cerebelo también se ve implicado en ese sentido en relación a disfunciones de los procesos o de las redes frontotalámico-cerebelosas en estos pacientes. La función cerebelosa en la formación de memoria, ¿sí? Que también el cerebelo toma parte, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? En dos distintos tipos de memoria, de a largo plazo o corto plazo, que será working memory, de aprendizajes, etcétera. Son procesos en los cuales el cerebelo también tiene injerencia. Y si podemos hacer un correlato anatomoclínico patológico en relación al vermis del cerebelo, hemos visto cómo en la parte anterior, ¿sí? En la parte anterior es la que está más afectada dentro de una patología como puede ser la esquizofrenia, que después vamos a ver muchísimas otras alteraciones que tiene dentro de la anatomía cerebral, o de lo que es el lóbulo posterior superior en el autismo y el posterior inferior en una patología llamada trastorno por déficit de atención. Zonas en las cuales se vio significativamente atrofias dentro del cerebelo, en las cuales desde el punto de vista anatómico eran distintas y tenían no solo desde lo anatómico, sino una implicancia dentro de justamente la etiopatogenia de estas enfermedades. Bueno, espero que les haya de utilidad, que hayan visto otro cerebelo, el cual no es el más clásico que nosotros describimos, hablamos y enseñamos, sino que es de lo más nuevo que ha habido en relación a este órgano. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Saludos.